Con el pelo blanco y desgastada por el tiempo, yo, Eleanor Johnson, finalmente encontré el coraje para revelar mi verdad. Esta tranquilidad de la que eres testigo no siempre fue mía para reclamarla. Existió una época en la que mi paisaje interior parecía una llanura árida y desolada, devastada por el peso de una historia que requirió décadas para comprenderla plenamente. Mis años de formación se desarrollaron en un contexto de extensos paisajes rurales, donde la tierra recibía un tierno cultivo, donde una luz dorada bañaba las laderas al atardecer y los amaneceres resonaban con melodías de cuervos y cantos de boine. Para los observadores externos, nuestra granja parecía un santuario idílico de armonía sencilla. Sin embargo, dentro de nuestra vivienda existía un elemento discordante con el esplendor circundante, una oscuridad persistente, una carga invisible que soporté durante incontables temporadas sin el vocabulario para articularla. Thomas Johnson, mi padre, encarnaba el estoicismo y la severidad y se comunicaba con moderación. Si bien nunca recurrió a la agresión física, sus declaraciones y sus silencios prolongados cargaban con una pesadez que asfixiaba mi espíritu. Su autoridad se extendió a todos los aspectos de nuestra existencia, determinando nuestras horas de vigilia, nuestras elecciones dietéticas y nuestras oportunidades de expresión. Los miembros de la comunidad lo consideraban una figura trabajadora y respetada. Pero en mi experiencia, él representaba una presencia abrumadora, alguien cuyo comportamiento desdibujaba los límites entre el afecto y la intimidación. Desde pequeña sentí algo extraño en la forma en que me miraba. Como su presencia parecía extenderse por toda la casa, por todo mi propio cuerpo. No pude explicarlo. Simplemente sentí el malestar viviendo dentro de mí, como una picazón que no desaparecía, como un escalofrío que no tenía sentido. Pero yo era solo una niña y en aquellos días las niñas no cuestionaban a sus padres. Ellos simplemente obedecieron. Mi refugio eran las vacas. Siempre me gustó quedarme en el granero, donde el olor a heno me calmaba y los ojos de los animales parecían entender mi alma mejor que cualquier humano. Estuve horas allí, hablando con ellos como si pudieran responderme. Entre ellos me sentía segura, alejada de la mirada de mi padre, alejada del silencio que me asfixiaba. Pero su sombra nunca estuvo lejos. Siempre encontraba una manera de flotar sobre mí, de recordarme que no era mi propia persona. Esto solo lo entendería años después. El rancho Girasol era un lugar de sonidos, el viento sacudía los árboles, los animales se llamaban unos a otros, mi madre Sara cantaba suavemente mientras preparaba la cena. Pero a veces, en medio de todo esto, se instalaba un silencio. Un silencio espeso que sentía oprimir mi pecho. Este silencio vino de mi padre. Nunca fue un hombre afectuoso, nunca me abrazó, nunca dijo que me amaba. Pero había gestos, miradas, toques sutiles que no lograba descifrar. No tenía palabras para expresarlo, pero sentí que algo andaba mal cuando entró a mi habitación por las noches para ver si ya estaba dormida, cuando su mirada se detuvo demasiado en mí, cuando pasó su mano por mi cabello y sentí un escalofrío que no fue de consuelo. El rancho funcionaba como un reloj. Nos despertamos antes del amanecer, tomamos café en silencio y continuamos con nuestras tareas. Mi madre estaba demasiado ocupada para notar algo. Para ella, mi padre era un buen hombre, un trabajador incansable, y yo era solo una niña, y a los niños no se les tomaba en serio. La primera vez que sentí miedo real, de esos que te congelan la columna, fue en una noche de tormenta. Un trueno atravesó el cielo y me acurruqué en la cama, cerrando los ojos con fuerza. Fue entonces cuando escuché los fuertes pasos de mi padre acercándose a mi habitación. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir. Se sentó en el borde de la cama y durante un largo rato, permaneció allí sentado, sin decir nada, solo respirando. El silencio era tan pesado que casi me ahogó. Sabía que había algo en ese momento que no estaba bien. Pero no tenía forma de gritar ni de correr. Así que me quedé allí, fingiendo dormir, esperando que se fuera. Y lo hizo. Pero el silencio que dejó atrás permaneció conmigo y me siguió durante muchos años. El miedo que creció dentro de mí no era obvio.
No era como el miedo a un animal salvaje o al fuego. Era algo más sutil, más sigiloso, algo que se infiltraba en los pequeños momentos del día, que se escondía en gestos que parecían cotidianos. Amaba a mi padre, o al menos eso creía. Él era el único padre que conocía, y así se suponía que debía ser, ¿verdad? Lo que sentí no podía estar mal porque nadie nunca dijo que lo fuera. Pero entonces, ¿por qué le dolía tanto? Evité estar a solas con él, pero eso no siempre fue posible. Siempre había un momento en que mi madre salía a cuidar la huerta, en que los peones se iban a descansar, y estábamos solos nosotros dos. Nunca me tocó violentamente, nunca me lastimó de manera visible. Pero sus gestos eran como un alambre de púas pasando por mi piel. No emitieron ningún sonido, pero cortaron profundamente. Una vez, mientras ordeñaba una de las vacas, sentí su sombra detrás de mí. Él no dijo nada, solo se quedó allí mirando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo oiría. «Te estás convirtiendo en una mujer joven», dijo finalmente. Era la primera vez que decía algo así y algo dentro de mí se rompió. No sabía por qué, pero todo mi cuerpo se enfrió. Huí al granero, donde me esperaban las vacas. Enterré mi rostro en uno de ellos, buscando el calor de su cuerpo, el olor a heno, cualquier cosa que me hiciera olvidar ese momento. Las lágrimas vinieron sin previo aviso y las dejé caer porque, en ese instante, comprendí que lo que sentía no era solo miedo. Fue una advertencia. Algo dentro de mí decía que las sombras a mi alrededor se estaban volviendo más oscuras. El rancho Girasol siempre había sido mi hogar, pero no siempre fue mi refugio. Hubo un tiempo en el que corría descalzo por los campos, oliendo la tierra húmeda después de la lluvia, escuchando el mugido de las vacas a lo lejos, sin pensar en nada más allá del momento presente. Pero esos días se volvieron cada vez más lejanos, como un sueño que se desmorona al despertar. Ahora, mi refugio era el granero, mientras la casa se volvía pesada, asfixiante, con un silencio que parecía acechar en los rincones. El granero me ofrecía una especie de consuelo que no podía encontrar en ningún otro lugar. Las vacas no hablaban, pero escuchaban. No me juzgaron. No me miraron de una manera que me hiciera querer desaparecer. Simplemente estaban allí, grandes, tranquilos, vivos. Mi madre solía llamarme niña extraña por preferir estar entre los animales. Pero lo cierto es que, con el tiempo, ella misma dejó de estar presente. Su ausencia no fue física. Ella estaba allí todos los días, preparando comida, lavando ropa, cumpliendo con las tareas del rancho. Pero algo dentro de ella parecía haberse apagado. Cuando era pequeña, todavía recuerdo su risa resonando en la cocina. Sus ojos brillan al hablar de cosas sencillas, como la tarta que iba a hacer el domingo o un cuento de cuando era niña. Pero eso fue antes de las largas noches, antes de la tos persistente que no cedía, antes de que la vida le robara cualquier rastro de alegría. Mamá, ella siempre estaba cansada, demasiado cansada para notarme, para percibir los momentos en que yo me alejaba, para ver cómo evitaba ciertas situaciones. A veces quería decírselo. Quería decirle que había algo dentro de mí que me hacía querer gritar y salir corriendo lejos, pero ella ya tenía demasiadas preocupaciones. Y yo, bueno, aprendí a callar. Por eso comencé a dormir en el granero. Si alguien pregunta, di que estás cuidando a Daisy, me decía a mí mismo. Y efectivamente, Daisy era vieja, una de las vacas más viejas del rancho. Sus ojos parecían llevar el peso de los años, como si entendiera lo que me estaba pasando. Me acurrucaba en el heno, escuchaba la respiración de los animales y sentía su calor a mi alrededor. Y allí, durante unas horas, fingí estar a salvo. Pero la verdad era que la seguridad era solo una ilusión y sabía que no podía esconderme para siempre. El peor momento del día era cuando el sol empezaba a desaparecer detrás de los cerros. Por la mañana, el trabajo del rancho me distraía, cargar baldes, alimentar a los animales, ayudar en la cocina. Todo esto llenó las horas.
Pero cuando cayó la noche, ya no había más tareas, ni escapatoria, solo el silencio y los pasos en el pasillo. Sabía que en algún momento escucharía el crujido de la madera, la sombra moviéndose por la casa. Mi cuerpo aprendió antes que mi mente. Cuando los pasos se acercaron, mis músculos se endurecieron. Mi respiración se hizo corta. Mi corazón parecía querer escapar de mi pecho. Nunca supe qué esperar. A veces simplemente se quedaba parado en el marco de la puerta. Otras veces decía algo sencillo, como preguntarme si ya estaba dormido. Pero la forma en que las palabras salieron de su boca me hizo querer cavar un hoyo y enterrarme dentro. Una noche llovía mucho. Estaba debajo de la manta, mirando hacia la ventana, tratando de contar las gotas que caían por el cristal para mantener mi mente ocupada. Fue entonces cuando escuché los pasos. Contuve la respiración. Se detuvo en la puerta. No lo abrió. No llamé. Me quedé allí, esperando. Un trueno atravesó el cielo y, en el destello, vi la sombra proyectada en el suelo del pasillo. Una presencia que no se movió pero tampoco se fue. La lluvia seguía golpeando el tejado como un aviso. Luego, después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Esperé unos minutos más antes de liberar el aire atrapado en mi pecho. Mi cuerpo todavía temblaba cuando me tapé la cabeza con la manta, como si la fina tela pudiera protegerme de algo mucho más grande que yo. Fue esa noche que decidí que ya no podía seguir así. No sabía exactamente qué hacer ni hacia dónde correr, pero algo dentro de mí gritaba que necesitaba salir de ese silencio antes de que me tragara por completo. Pero él es tu padre. Esta frase resonaba en mi mente cada vez que intentaba comprender lo que sentía. Siempre había oído que los padres aman a sus hijos, que hacen lo mejor para ellos. Pero entonces, ¿por qué era tan confuso el amor que sentía por mi padre? ¿Por qué? En lugar de sentirme protegida, ¿sentí miedo? Cuando era pequeña quería ser como las otras niñas que corrían a los brazos de su padre sin dudarlo. Pero con el tiempo aprendí que el cariño que deseaba nunca llegaba. En su lugar había una mirada demasiado pesada, una presencia que me hacía querer desaparecer. Había una especie de juego que le gustaba jugar. Fue sutil, imperceptible para cualquiera desde fuera. Pequeños comentarios, toques que parecían accidentales, conversaciones que parecían normales pero que llevaban algo más, algo que me hacía encogerme por dentro. Y yo, fingí no verlo. Sonreí cuando esperaban que sonriera. Le dije, sí, señor, y obedecí. Pero en el fondo sabía que algo andaba mal. El amor no debería ser así. Me sentí culpable por pensar esto. Después de todo, él nunca me hizo daño, ¿verdad? Al menos no de una manera que pudiera verse, no de una manera que pudiera explicarse. Pero entonces, ¿por qué todo mi cuerpo me decía que corriera? La verdad es que el dolor no siempre tiene por qué ser físico. A veces se instala de forma silenciosa, creando raíces en nuestro interior hasta hacernos dudar de nuestra propia realidad, y yo estaba cansado de dudar. Fue en ese momento que supe que algo necesitaba cambiar. Simplemente no sabía cómo todavía. Pero por primera vez estaba dispuesto a descubrirlo. Siempre supe que algo andaba mal, pero fue solo cuando los días comenzaron a pesar sobre mis hombros que me di cuenta de cuán profundamente la sombra de mi padre se había instalado en mi vida. El rancho Girasol era grande, pero no lo suficiente como para esconderse para siempre. Intenté mantenerme ocupada, haciendo tareas que me mantuvieran alejada de él. Ayudé a mi madre en la cocina, aunque ella siempre estaba absorta, con los ojos cansados y los pensamientos distantes. Trabajé en el granero más tiempo del necesario, siempre inventando alguna excusa para no volver temprano a casa. Pero nada de esto fue suficiente. Hubo momentos en los que me tomó por sorpresa. Pequeños momentos que a cualquiera desde fuera le parecerían inofensivos, pero que para mí fueron como una alerta invisible. Como cuando puso su mano sobre mi hombro,
Pero su palma permaneció allí demasiado tiempo, o cuando sus ojos permanecieron fijos en mí de una manera que no era la mirada de un padre hacia una hija. Y nunca supe cuándo sucedería esto. A veces pasaba el día sin que yo notara su presencia. En otras, aparecía de la nada con esa manera silenciosa de quien siempre estaba mirando. Le gustaba jugar con mi miedo, no con palabras o gestos explícitos, sino con su mera existencia. Fue un día de estos que me di cuenta de que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Estaba ordeñando a Daisy en el granero cuando escuché pasos detrás de mí. Mi corazón se aceleró incluso antes de que me diera la vuelta. «Te estás convirtiendo en una mujer joven», dijo, apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Mi cuerpo se congeló. Esa frase, dicha así en medio de un granero, tenía un peso que no sabía nombrar. Quería gritar, quería preguntarle por qué decía esas cosas, por qué me miraba de esa manera. Pero tenía la boca seca y mi voz simplemente no salía. Fue Daisy quien me salvó. Ella se movió inquieta, sacudiendo la cabeza y devolviéndome a la realidad. «Tengo que terminar aquí», murmuré, volviendo mi atención al cubo. Se quedó allí unos segundos más y yo me mantuve firme esperando que se fuera. Cuando finalmente escuché sus pasos alejándose, dejé escapar un largo suspiro y me permití temblar. El miedo iba creciendo y, junto con él, también nacía dentro de mí algo nuevo, la rebelión. Los vientos de Girasol Ranch siempre traían consigo un olor a renovación. Después de una tormenta, el olor a tierra mojada lo invadía todo, como si la naturaleza estuviera limpiando los pecados que los hombres dejaron atrás. Pero por mucho que lloviera, nada podía borrar lo que sentía por dentro. Mi madre estaba empeorando. Su tos ahora era constante, un sonido seco que resonaba por toda la casa temprano en la mañana, mezclándose con el sonido del viento aullando afuera. Estaba cada vez más débil, sus hombros se adelgazaban y su mirada siempre se perdía. Ella no sabía lo que me estaba pasando. O tal vez lo hizo, pero no tuvo fuerzas para afrontarlo. Una noche, estaba en la cocina ayudando a cortar verduras para la cena cuando ella se detuvo a mi lado y me tomó de la mano. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí su toque. «¿Estás bien, hija?», preguntó con voz cansada. Tenía tantas ganas de decir la verdad, tantas ganas de gritar, de contarlo todo, de rogarle que me sacara de allí. Pero al mirarla a los ojos, vi el cansancio. Vio a una mujer que ya había luchado demasiado en la vida y que ahora apenas podía luchar por sí misma. Entonces sonreí. «Lo soy, mamá». Ella dejó escapar un suspiro y asintió, volviendo a cortar verduras con manos temblorosas. En ese momento lo entendí. Si alguien fuera a salvarme, no sería ella. Tendría que hacerlo yo mismo. Empecé a pasar más tiempo que nunca en el granero. El olor a heno, el calor de los animales, todo eso me hizo sentir que todavía había algo puro en el mundo. Daisy, en particular, pareció sentir lo que me estaba pasando. Cuando llegaba allí después de un mal día, ella me miraba profundamente, como diciendo, «Te veo, lo sé». A veces hablaba con ella. «¿Crees que estoy mal al sentir miedo?», pregunté una tarde, apoyando mi frente en su cálido cuello. Daisy simplemente respiró profundamente y esa fue respuesta suficiente. Pero correr al granero no fue la solución. Una noche, cuando regresaba a casa después de esconderme allí durante demasiado tiempo, vi la silueta de mi padre en el porche. Estaba sentado en su mecedora, fumando un cigarrillo y mirándome. Mis piernas se volvieron pesadas. Intenté entrar sin hacer ruido, pero me llamó por mi nombre. «¿De qué estás huyendo?», preguntó, y el tono de su voz me hizo sentir un escalofrío por la espalda. «Nada», respondí demasiado rápido. Él sonrió. Era una pequeña sonrisa, casi invisible, pero que tenía un peso que no quería entender. «Las chicas que pasan demasiado tiempo solas acaban pensando tonterías», dijo, soltando el humo lentamente.
¿Estás seguro de que no tienes nada que decirme? La bilis subió a mi garganta. Solo estaba cuidando a los animales, murmuré y entré a la casa antes de que él pudiera decir algo más. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé allí, mirando al techo, sintiendo el peso de lo que estaba pasando. No hubo más dudas. La verdad estaba ahí, desnuda y cruel. Él sabía que tenía miedo y le gustó. Siempre escuché que la niñez es la etapa más feliz de la vida, pero la mía era como un vidrio roto que cada día acumulaba más fracturas hasta que un día se rompió por completo. Empecé a evitar la casa tanto como fuera posible. Me escondía en el granero antes del amanecer y solo regresaba cuando mi madre me llamaba para cenar. Pero por mucho que intentara esconderme, no había forma de huir para siempre. La sombra de mi padre siempre me encontró. Una tarde, estaba cepillando a Daisy cuando escuché su voz detrás de mí. «Te gustan mucho estos animales, ¿no?» Mi cuerpo se puso rígido. No necesitaba mirar para saber que estaba apoyado contra el marco de la puerta, mirándome. «Sí», respondí suavemente. «Son criaturas simples. No complican las cosas, a diferencia de las personas». Continué cepillando el abrigo de Daisy, sintiendo su fuerte pulso bajo mi mano. «Eres una chica inteligente», continuó, con ese tono que siempre me hacía querer desaparecer. «Pero tienes que aprender a confiar en tu padre. El mundo exterior no es un lugar seguro». Quería decir que lo que no era seguro estaba dentro de mi propia casa, pero me tragué las palabras y continué. Se quedó allí un rato más, como esperando que yo dijera algo, pero no lo hice. Y cuando se fue, mi respiración salió temblorosa. Daisy volvió la cabeza hacia mí y en esa mirada tranquila y oscura vi algo que nadie más me brindaba: seguridad. Fue allí donde decidí que tenía que irme. No fue una elección. Fue supervivencia. Mi madre empeoró. Su tos ya no era solo una molestia nocturna. Ahora amaneció sudando, con los ojos hundidos y apenas podía mantenerse en pie durante todo el día. Una mañana la observé mientras intentaba cortar una cebolla y le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el cuchillo. «Mamá», comencé vacilante. Suspiró como si supiera lo que iba a decir. «Eleanor, sé que quieres decirme algo». Su voz salió débil. «Pero, hija mía, hay cosas que simplemente tenemos que soportar». Mi estómago se revolvió. Ella lo sabía. Quizás ella no conocía los detalles. Tal vez nunca había visto nada concreto, pero de alguna manera lo sabía y había decidido no verlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me las tragué todas. No pude llorar. No podía debilitarme. Ella no iba a salvarme. Si quisiera salir de ese agujero tendría que ser con mis propias piernas. Más tarde esa misma noche, cuando fui al granero, me arrodillé junto a Daisy y enterré mi cara en su suave abrigo. «Me voy», le susurré, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. «Tengo que ir». El calor de la vaca contra mi cara fue la única respuesta que recibí. Pero para mí fue suficiente. El coraje no surge de repente. Se construye lentamente, como una tormenta que se forma en el horizonte. Y mi tormenta estaba lista para estallar. Empecé a planificar. No sabía dónde iría, pero sabía que tenía que irme. Esperé el momento adecuado. Esperé a que mi madre se durmiera, esperé a que mi padre fuera a Oakville a ocuparse de algunos asuntos. Luego corrí al granero, agarré una pequeña bolsa con algo de ropa y miré a Daisy por última vez. «Gracias», susurré, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Ella simplemente masticó lentamente, mirándome como si supiera que me iba. Respiré hondo y corrí. Me temblaban las piernas y el corazón latía contra mis costillas como un tambor errático. Pero no me detuve. Corrí todo el camino hasta la carretera. Y por primera vez en mi vida, dejaba atrás el rancho Girasol.
No como una niña asustada, sino como alguien que finalmente había comprendido que merecía ser libre. Corrí hasta que sentí que mis piernas no aguantaban más, hasta que mis pulmones pidieron aire. El camino de tierra se extendía ante mí y cada paso que daba parecía alejarme de todo lo que me asfixiaba. Pero el miedo no abandonó mi pecho. No sabía a dónde iba. No tenía un plan, ni dinero, ni nadie esperándome. Solo sabía que no podía quedarme allí más. El rancho Girasol quedó atrás, pero la sombra de mi padre todavía parecía flotar sobre mí. Su mirada, sus palabras, su control silencioso, todo estaba todavía dentro de mí, como si hubiera plantado garras invisibles en mi alma. El viento azotaba mi rostro y las estrellas brillaban sobre mí, indiferentes a lo que sentía. Por un momento me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si fuera peor? ¿Qué pasaría si no hubiera nadie que me ayudara? Pero luego pensé en mi madre. De la forma en que tomó mi mano, de la forma en que decidió no verme. Nadie vendría a salvarme. Entonces seguí caminando. Después de un rato, divisé una pequeña casa a lo lejos. No era mucho más grande que un cobertizo y una luz tenue brillaba en la ventana. Mi estómago gruñó de hambre y me dolían los pies. Así que decidí arriesgarme. Llamé a la puerta vacilante. Una mujer mayor la abrió. Era una mujer mayor, de pelo blanco despeinado y mirada dura, acostumbrada a la dureza de la vida. Ella me analizó durante mucho tiempo antes de preguntar, ¿qué quieres, niña? Pensé en mentir, decir que estaba perdida, pero algo dentro de mí me lo impedía. Necesito un lugar donde quedarme, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ella me observó un poco más y luego abrió la puerta. Adelante. Su nombre era Martha Wilson. Vivía sola en un terreno que no era exactamente un rancho, pero aún tenía algunas gallinas, un perro viejo y un huerto. Ella no preguntó nada sobre mí esa noche, solo puso un plato de sopa de pollo frente a mí y me dijo que comiera. Y comí con el hambre de quien no se alimenta desde hace años. Porque en cierto modo, eso es exactamente lo que era. Cuando terminé, señaló un colchón en un rincón de la habitación. Puedes dormir allí. Me acosté y por primera vez en mucho tiempo me quedé dormido sin miedo. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y pan recién hecho. Toma esto, dijo, extendiendo una galleta de suero de leche. Lo tomé sin dudarlo, y fue solo cuando el primer bocado se derritió en mi boca que me di cuenta de que había algo nuevo dentro de mí. Esperanza. Marta no me hizo preguntas hasta el tercer día. Te escapaste de casa, dijo sin rodeos, mientras ponía agua a hervir. Dejé de masticar. Ella me miró por encima de sus gafas. No tienes que decírmelo si no quieres. Solo quiero saber si planeas regresar. Mi corazón se aceleró. No, respondí sin dudarlo. Ella asintió como si ya lo supiera. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta que había estado evitando hacerme. No lo sabía. Simplemente sabía que regresar no era una opción. Marta suspiró y señaló el patio. Si quieres quedarte un tiempo, puedes ayudarme en el huerto. No puedo darte mucho, pero al menos tendrás techo y comida. La miré sorprendido. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Porque un día yo también me escapé. Mis ojos se abrieron, pero ella no dijo nada más. Entonces, sin decir nada tampoco, cogí una azada y salí al patio. Con cada golpe en la tierra, con cada planta que regaba, sentía como si estuviera reconstruyendo algo dentro de mí. Todavía no sabía qué haría, pero por primera vez no me sentí completamente perdida. Pasaron las estaciones. Con el tiempo, creé una rutina en esa nueva vida. Ayudé a Marta en el huerto, aprendí a hacer pan, comencé a comprender cómo funcionaba la vida lejos de Girasol Ranch, lejos de mi padre.
y cada día sentía que el peso que llevaba comenzaba a disminuir. Pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Una tarde, mientras regresaba del mercado de agricultores donde Marta vendía verduras, vi a un hombre en el camino. Mi corazón se detuvo. Era mi padre. Estaba más delgado, más viejo, pero esos ojos todavía tenían el mismo peso que me perseguían en las pesadillas. Me quedé helado. Me vio y sonrió. Eleanor. Mi cuerpo quería correr. Mis piernas querían llevarme lejos. Pero esta vez no cedí al miedo. Respiré hondo y me obligué a mirarlo. ¿Qué deseas? Pregunté con una firmeza que nunca pensé que tendría. Él ladeó la cabeza, sorprendido. ¿Te escapaste? Pero no puedes huir para siempre. La ira dentro de mí burbujeó. No voy a correr. Mi voz no tembló. Estoy viviendo. Su sonrisa desapareció. Tu madre está enferma. Me dolía el corazón, pero no lo suficiente como para hacerme regresar. Se dio cuenta. ¿Me vas a dejar sola para cuidar de ella? Esa fue su manipulación. Siempre lo había sido. Pero ya no era esa chica asustada. Nunca cuidaste de nadie, mi voz salió fría. Nunca volveré. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego se alejó. Y cuando desapareció en el horizonte, me di cuenta de algo: había ganado. No con gritos, no con peleas, sino simplemente con ser libres. No volví a casa. No fui a ver a mi madre. No fui a averiguar si mi padre todavía me estaba buscando. En el fondo, una parte de mí quería verla, quería saber si estaba bien. Pero sabía que si volvía a poner un pie en ese rancho, nunca lo abandonaría. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en estaciones. La vida al lado de Marta me trajo una paz que nunca había experimentado. Por primera vez sentí que mi cuerpo me pertenecía. No había miradas pesadas que me persiguieran, ni silencios asfixiantes que me tragaran. Pero todavía había algo dentro de mí que necesitaba ser resuelto. Aunque el paso de los días permaneció constante, se había producido un cambio interno dentro de mí. Una nueva ligereza impregnó mi ser, anclándome en el momento presente. Las sonrisas surgieron con más facilidad y mi risa, genuina y desinhibida, surgió sin preocuparme de quien pudiera escucharme. Por primera vez en la memoria, la existencia se presentó como algo precioso para experimentar. Las cicatrices permanecieron y siempre permanecerían, pero descubrí su verdadero significado, no como símbolos de vulnerabilidad, sino como evidencia de triunfos en batallas personales. Y triunfo, lo tuve. Después de 2 años de mi partida, me encontré sentado en Marta's veranda, observando la caída del sol. La suave brisa del final del día rozó mi piel, trayendo consigo una serenidad que no había experimentado en incontables temporadas. El empleo en la biblioteca del condado de Girasol me proporcionó una independencia modesta pero significativa. Acumulé ahorros mientras imaginaba posibilidades antes inimaginables. Aunque imperfecta, esta vida me pertenecía únicamente a mí, una suficiencia que apreciaba. Mirando hacia el horizonte distante, mis pensamientos se dirigieron a mi antiguo yo. Ese niño asustado que busca refugio en el granero, huyendo de amenazas incomprensibles. ¿Podría hablar con ella ahora? Le aseguraría su eventual supervivencia y victoria. Ese coraje, más que el miedo, definiría en última instancia su viaje. Cuando ella emergió de la oscuridad a la luz, se formó una sonrisa privada cuando cerré brevemente los ojos, absorbiendo el sonido del viento atravesando los árboles circundantes. Había elegido la liberación, sin mirar atrás ni una sola vez. Si mi narrativa resonó en usted, comparta su impacto. Deje su opinión en los comentarios a continuación, comparta esta historia con alguien que pueda beneficiarse de escucharla y considere suscribirse a nuestro canal para obtener cuentas adicionales inspiradoras y transformadoras.
su compromiso continuo es profundamente valorado. Queridos invitados y queridos amigos, soy Eleanor Johnson, con cabello blanco plateado y las arrugas del tiempo. Y me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes por tomarse el tiempo de escuchar la historia de mi vida. Cada momento que compartes conmigo es un regalo invaluable que realmente aprecio. Mi vida, desde una niña asustada escondida en un granero hasta la mujer libre que soy hoy, no es solo una historia de dolor sino un testimonio del poder de la esperanza y el coraje. Quiero compartir contigo este mensaje, no importa cuán abrumadora pueda parecer la oscuridad, la luz siempre existirá si somos lo suficientemente valientes para buscarla. Nadie tiene derecho a quitarnos nuestro valor y dignidad. A veces el paso más difícil es el primero hacia la libertad. Creo que cada uno de nosotros carga con sus propias heridas, pero son esas mismas heridas las que nos enseñan a amar, a sentir empatía y a vivir una vida más plena. No dejes que el dolor te defina. Deja que sea el trampolín que te lleve a un lugar mejor.